es estar reunidos y estar preparados para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sin duda la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la Escritura. Pongamos el título en la pantalla, Keila, por favor. Sin duda la palabra de Dios es viva y es eficaz. Alguien dijo, ¿la palabra de Dios tiene poder? Le hago la pregunta yo, ¿la palabra de Dios tiene poder? Sí, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para sanar, poder para libertar, poder para fortalecer, poder para traer avivamiento a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en alguna manera es como un momento de refrescar nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. La palabra de Dios tiene poder, y sin duda cuando nosotros la escudriñamos, la meditamos y estamos leyéndola o estudiándola, siempre eso va a hablar a nuestro espíritu, hermano. Dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dijo Dios, sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Todo ocurre con la palabra de Dios. Y hoy voy a seguir compartiendo la serie de mensajes de los milagros de Jesús. Yo no sé si usted lo ha notado, pero diga, bueno, el pastor ha estado compartiendo todos los milagros de Jesús, vamos a compartirlos todos. Son arriba de 36 milagros que están registrados, si mal no recuerdo, en las Escrituras. Algunos se repiten en los evangelios contándolos de diferentes maneras, pero estamos hablando de todos los milagros que hizo Jesús, y hemos estado aprendiendo diferentes maneras en que un milagro puede manifestar el poder de Dios. Y no solamente es para que ocurriera una liberación, para que ocurriera una provisión, para que ocurriera algo sobrenatural, o para que ocurriera una situación en la que una enfermedad era sanada, sino que también hoy vamos a ver uno de los milagros que Jesús manifestó, y es la libertad del espíritu, de las cadenas espirituales. Y vaya que eso tocó con la hermana Elizabeth en la batalla que estuvo peleando espiritualmente, y cómo el enemigo siempre intenta por todos lados. El enemigo intenta físicamente, el enemigo intenta mentalmente, el enemigo intenta emocionalmente, pero también intenta en espíritus, en situaciones malignas espirituales, tratarnos de atemorizarnos y desviarnos del camino de Dios. De hecho, Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones del celestes de maldad. Dice que tenemos una batalla espiritual, y la batalla espiritual es real, hermano. De hecho, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien devorar en las emociones, en el pensamiento, pero también en medio de las circunstancias espirituales. Si usted dice, pastor, la vida espiritual es real en mi vida cotidiana, sí, la vida espiritual es muy real en su vida cotidiana. La vida espiritual está presente en mi trabajo, sí, la vida espiritual está presente en su trabajo. Pastor, la vida espiritual está presente en la sociedad, sí, la vida espiritual está presente en la sociedad. Pastor, la vida espiritual está presente en mi casa, en mi familia. Se pueden de repente manifestar cosas espirituales que se levanten en contra de lo bueno de Dios, sí, hermano. Todas estas situaciones estamos expuestos para que el enemigo intente encontrar espacios y oportunidades y puertas para venir y meterse en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar uno de los casos muy particulares que cuenta la Escritura, o tiene registrada la Escritura, la vida de un hombre que tenía mucho tiempo en opresión, mucho tiempo en cadenas espirituales que estaban aprisionando su vida, y que lo había llevado a excluirse de la sociedad, que lo había llevado a excluirse de la comunidad, y que incluso aún ya era alguien que no se podía controlar a sí mismo, era alguien que no podía tener un gobierno de sí mismo. Y este es el endemoniado gadareno, que tal vez usted lo ha escuchado. Y vamos a leer la Escritura en la primera cita. Vamos a ponerla, San Marcos capítulo 5 versículo 1. Ayúdeme a leerlo, hermano. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde? De los
sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Este es un aspecto real. Tal vez usted diga: pastor, eso parece como de película de Hollywood. Esto parece como algo que solo lo vemos en la televisión cuando vemos o tal vez en algún tiempo usted vio una película un poco fuerte de miedo o de terror. Dice: ay, pues vimos esto parecido. Pero esta es una realidad en el contexto espiritual, hermano. Esta es una realidad que sucede cuando hay personas que son oprimidas en contextos espirituales por espíritus inmundos, por espíritus perversos, diabólicos, que aprisionan la vida de una persona. La Biblia nos describe este momento como un momento en el que esta persona se encuentra con Jesús. En el mundo, allá donde nosotros andamos todos los días, hay espíritus, pongamos el punto número 1, hay espíritus de opresión y de maldad. En el mundo, alrededor, aquí afuerita, hay espíritus de maldad y de opresión, hermano. Sí, no crea usted que vivimos en una sociedad donde el enemigo no está gobernando. De hecho, ¿quién es el príncipe de maldad de este mundo, hermano? ¿Quién es? Satanás, dice la Biblia. Satanás es quien gobierna en aquellos que no tienen el conocimiento de Cristo Jesús, y tiene regiones de perversidad, de maldad en las comunidades alrededor. Y yo quiero decirle algo: esto no es para asustarnos y que diga: ay, pastor, entonces el diablo nos anda correteando, nos anda persiguiendo y anda por ahí afuera. No, no es para que se asuste, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermano. No es para que tema ni para que piense: ay, es que el enemigo, esto. No, usted está en Cristo y Cristo es nuestro guardador, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Pero es necesario que usted pueda saber que el enemigo no está durmiendo. Es necesario que usted pueda saber que tal vez su vecino está siendo prisionero de una opresión de maldad, por un espíritu que está destruyendo su casa, su matrimonio, por ese vecino borracho, drogadicto, que vive en cadenas de opresión y de maldad. Tal vez usted diga: mi casa está libre porque Cristo mora aquí, pero usted no se está dando cuenta que alrededor o en la misma ciudad hay espíritus de opresión y de maldad que están gobernando la comunidad o las personas o las familias. Y la Biblia dice que Jesús llegó al encuentro de este endemoniado, y cuando lo vio, pongamos la cita otra vez que la volvamos, cuando lo vio, dice que le salió al encuentro. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando el mensaje de Cristo se está predicando, cuando se está adorando a Dios, siempre el enemigo se va a aparecer y se va a levantar. Usted dirá: ¿cómo, pastor? Se va a levantar con algo que le molesta, le incomoda, no le gusta, y se va a presentar en alguna manera para decir: ¿qué vienes a hacer conmigo, Jesús, para molestarme? ¿Qué vienes a hacer conmigo para invadir mi espacio? Yo no quiero que en alguna manera lo que tú representas o lo que tú eres, Jesús, venga a cambiar lo que yo soy. Este endemoniado le salió y le dijo: oh, Jesús, yo sé quién eres. En alguna manera, vamos a leer ahorita en la siguiente cita, en alguna manera este hombre le dijo: ¿quién eres y por qué vienes conmigo? Vamos a leerlo, hermano. 5, versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal de este hombre, espíritu del mundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Lo que iba a ser su libertad para él en su opresión, dijo: no, Jesús viene a molestarme. ¿Qué tienes contra mí, Jesús?
¿Por qué vienes a invadir mi vida? Que en alguna manera, al parecer, sí estoy en cadenas, estoy en opresión, estoy en esta condición, pero te pido que no me atormentes, como si la liberación que Jesús haría en su vida fuera un tormento. Este espíritu inmundo que estaba tomando la vida de este hombre, sin duda estaba impidiendo que ese hombre fuera libertado, que ese hombre pudiera encontrar la libertad en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios se predica, siempre habrá cierta resistencia. Cuando la palabra se manifiesta en verdad, en adoración genuina, siempre habrá resistencia u oposición en el corazón de aquellos que el enemigo está gobernando en cierta manera, en los pensamientos. Mire, alguien dijo: pastor, y cuando un espíritu perverso nos está atacando, o un espíritu inmundo, pastor, nos está rodeando, tiene que manifestarse con cosas de que yo tengo una fuerza sobrenatural, que yo he hecho espumarajos por la boca. No necesariamente, hermano. Hay casos que se manifiestan así, pero la amargura profunda es un espíritu inmundo que gobierna el corazón de una persona. La depresión profunda de una persona espiritualmente es un espíritu inmundo que gobierna a esa persona. Hay maneras de manifestación de espíritu que no son literalmente físicas, como lo fue con este endemoniado gadareno, pero hay momentos en el que los espíritus malignos nos oprisionan. La tristeza profunda. Hay tristeza profunda permanente que mete en una depresión. La soledad profunda que mete en una depresión, en una ansiedad. El miedo, hermano. Hay un miedo, que escúcheme, hay un miedo que no es el miedo natural de nuestra condición humana. Hay miedos temerosos que nos roban toda la tranquilidad, que nos roban el sueño, como decía mi hermana o describía. El enemigo intenta robarnos el sueño. Por eso siempre hay que orar y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero el enemigo va a intentar manifestar cosas para tratar de atemorizarnos. Y a veces no necesariamente hay una manifestación en la vida de una persona que es algo como el caso del endemoniado gadareno, algo que se manifestó en una sobrefuerza, en un descontrol del cuerpo. No, a veces hay temores, miedos, desajustes en el corazón de una persona que están siendo manejados por la opresión o el intento del enemigo de tratar de meter opresión sobre nuestras vidas. Este momento en el que Jesús se encontró con este endemoniado manifestó la actitud, manifestó la oposición de esta persona para recibir la palabra, y es el punto número 2, los efectos de la maldad. Los efectos de la maldad, los efectos de un corazón malo. Y usted dice: pastor, ¿un corazón malo puede rechazar a Cristo? Sí, hermano, un corazón malo rechaza a Cristo. ¿Un corazón malo puede rechazar la adoración a Jesús? Sí, hermano, un corazón malo rechaza la adoración a Jesús. Incluso le molesta que adoren a Jesús. Un corazón malo le molesta. Mire, yo he tenido personas que pueden estar con la música, hermano, allá afuera de su casa a todo lo volumen, y hasta la anda bailando y dándole duro. Préndele unas alabanzas y entonces dice: vecino, disculpe, ¿le puede por favor bajar a su música porque nos interrumpe o nos molesta? Porque las alabanzas le incomodan. Pero la música perversa, la música de alcohol, la música de perversión, esa la disfruta. Porque los efectos de la maldad rechaza a Jesús. Los efectos de la maldad se oponen a Jesús. Incluso dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús? Yo muchos años atrás recuerdo, predicaba mucho en las calles en México, y recuerdo que íbamos a lugares donde la gente, una vez estaba en el estado de Veracruz predicando, hermano, me apedrearon, nos tiraron piedras la gente, porque fuimos a predicar a una comunidad que era una comunidad de gente que no quería que el evangelio entrara.
Ahí empecé yo a predicar del evangelio. Entonces si usted dice, pastor, ¿usted es de los que corre fácil? No, yo no soy de los que corre fácil, hermano. Tal vez para que corra tiene que empezar tirándome piedras, como en aquella vez que tampoco corrí, ¿verdad? Pero recuerdo que nos tiraron piedras cuando lo único que hicimos fue ir a compartir de Jesús, ir a ayudar a la gente, ir a darles de comer. Pero nos dijeron, nosotros no nos interesa saber nada de lo que ustedes traigan. No nos interesa saber nada de lo que ustedes digan. Los efectos de la maldad es rechazar a Jesús. Los efectos de un corazón que está en descontrol de Dios, que está en una situación de enojo, de amargura, de opresión, es rechazar a Jesús. Es decir, ¿qué tienes contra mí? Y aunque esa misma persona vive en un descontrol, aunque esa misma persona puede vivir en una condición en la que había sido encadenado, en la que había sido oprimido, en la que había sido excluido de la sociedad, aún con eso no quería que Jesús lo librase de la condición que estaba teniendo. El enemigo es perverso y nos engaña. El enemigo es el padre de mentiras, dice la escritura, y siempre trata de engañarnos y hacernos creer que lo que vivimos o que lo que pasamos incluso es mejor que lo que Jesús puede ofrecernos. Algunas personas dicen, no, ¿para qué meterme a la iglesia? ¿Para qué meterme con Jesús? ¿Para qué buscar de Dios? Yo mejor estoy bien sin vivir en Cristo. Yo mejor estoy bien sin ir a la iglesia. Mira, no tengo que levantarme el domingo temprano para ir a la iglesia. Mira, no tengo que estar ahí en la iglesia aguantando lo que me digan o lo que me estén diciendo. Y en alguna manera el enemigo nos engaña en el corazón para hacernos creer que Dios no traerá una mejor libertad a nuestra vida que lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero en la palabra vamos a encontrar siempre, hermano, que el maligno teme la presencia de Jesús. Diga conmigo, el enemigo, dígalo, el enemigo teme la presencia de Jesús. Le quiero hacer esta pregunta: ¿el nombre de Jesús tiene poder? ¿La sangre de Cristo tiene poder? Amén. Hermano, voy a decirte algo. Los amuletos no funcionan, pero el nombre de Cristo es poderoso. Ninguna cuestión física funciona como un amuleto físico, sino solamente el corazón rendido y sometido bajo el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Mire, los cristianos a veces se meten en la idea de que hay amuletos espirituales también. Pero no, dijo el hermano Paulino, no. No porque se compró la Biblia Thompson más cara, edición especial, con la concordancia más grande, usted diga, con esta Biblia yo saco al diablo de mi casa porque es la más cara. No, hermano, ese amuleto no sirve de nada. Lo que sirve es que esa palabra esté ¿dónde? Aquí en el corazón. La leas, la medites, la atesores y la practiques cada día y la ores al Señor cada día. Recordaba en algunos días, recuerdo que visitaba un matrimonio en la villa y los visitaba mucho y ellos estaban recién entregándose a Dios. Y un día me dijo, pastor, a mí me dijeron que metiera la foto de mi hijo aquí en la Biblia y Dios iba a guardar la vida de mi hijo donde quiera que estuviera. Y me lo dijo un cristiano, pastor. Y le digo, mire, yo no quiero decirle que el evangelio tiene poder y que la Biblia tiene poder, pero porque usted meta la foto aquí en la Biblia, eso no le va a dar ninguna libertad o salvación a su hijo. Pero sí le voy a recomendar algo que la Biblia dice que es poderoso. Cuando usted vea la foto de su hijo, tome la Biblia y lea la palabra y luego vea la foto de su hijo y en lugar de simplemente meterla ahí, eleve una oración porque Dios lo salve, lo alcance, lo toque, lo liberte a donde quiera que él vaya, y eso va a cambiar su vida.
Y dijo, oh pastor, me parece eso más concordante a tener una intimidad con Dios que simplemente meter la foto de mi hijo y como si por arte de magia mi hijo se fuese a convertir o a salvar. Hermanos, a veces no significa que estamos haciendo algo mal. A veces el ser ingenuos o el no conocer la palabra de Dios nos puede llevar a perdernos en cierta verdad de las Escrituras. Pero no hay mayor mensaje que orar. Un cristiano le provoca temor al diablo no por cómo se vista. Un cristiano le provoca temor al diablo no porque tanto se sepa la Biblia. Dice, ay pastor, ¿de verdad? Entonces ya no la leo. Entonces ya no me la aprendo. Alguien se puede saber muy bien la Biblia, pero no significa que tenga una intimidad con Dios. He conocido mucha gente que se sabe la Biblia, pero tiene cero intimidad con Dios. Tiene cero búsqueda de Dios. Ay, pero que canta bonito, o que toca bonito, o que predica bonito. El diablo no le tiene miedo a los dones. Escúchame, el diablo no le tiene miedo a los dones. El diablo le tiene miedo a tu corazón rendido en intimidad sincera y genuina delante de Dios. El enemigo teme a aquellos que no lo hacen por cultura, aquellos que no lo hacen en la búsqueda de Él por tradición, aquellos que no buscan a Dios por una costumbre, sino que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Pedro, Pablo echaban espíritus inmundos, oraban, pero cuando aquellos hombres que habían escuchado el evangelio fueron a reprender a aquellos espíritus inmundos en la escritura, hoy no recuerdo la cita, solo vino a mi pensamiento, pero dice que aquellos se presentaron con los endemoniados y le dijeron, en el nombre del que predica Pablo o del que predica Pedro, venimos a reprenderlos. Dice la Biblia que estos salieron corriendo, avergonzados y desnudos, porque dijeron, a Pablo conocemos, a Pedro también y a Jesús también, pero ustedes ni sabemos ni quiénes son. No se trata de cómo lo aprendiste, no se trata de cómo en la cultura te vino o te llegó. Se trata de una relación personal, íntima, profunda con Dios. El enemigo teme eso. El enemigo teme la presencia de Jesús en tu vida. El enemigo teme que haya una adoración genuina y sincera en tu corazón. El enemigo teme que haya una adoración verdadera en tu vida. El enemigo teme que tú seas un verdadero adorador en espíritu y en verdad. El enemigo teme que tú estés sirviendo a Jesús de todo tu corazón. El enemigo no nos teme por cómo me llamo, por quién soy o por cuántos años tengo en el evangelio. Al enemigo no le interesan los años que yo tengo en el evangelio. A veces nosotros los contamos y decimos, oh, yo tengo 50 años de ser cristiano, pastor. Yo tengo como, en el 2004 me convertí, tengo 25, ¿sí? 25 años. Eso no le interesa, no le importa un cacahuate al enemigo cuántos años tengo yo en el cristianismo. No le interesa para nada. Lo que sí le interesa al enemigo y teme es que yo mantenga una relación diaria con Dios todos los días íntimamente. Que yo esté consagrado a Dios todos los días, porque la batalla espiritual es todos los días. La batalla entre el espíritu y la carne es todos los días, y el enemigo teme la presencia de Jesús, hermano. Él teme cuando Jesús se presenta, cuando Jesús llega, él corre y se arrodilló ante él y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Te pido que no me atormentes. Pero entonces Jesús le respondió, ¿cómo te llamas? Y dijo, no, hasta el nombre mío no te lo puedo dar como persona, porque has sido cambiado en todo sentido.
cuando la inmundicia del pecado, cuando la perversidad y la maldad del pecado gobierna la vida de una persona, todo lo que en su identidad debería ser en la buena vida es cambiado, hermano. Es cambiado por lo malvado, por lo perverso. El enemigo nos cambia todas las cosas, nos cambia lo que nosotros somos. Pero escucha, ¿sabes qué? La autoridad de Jesús no es parcial. Alguien dijo, bueno, Jesús solo se puede encargar de ciertas cosas. Incluso algunos dicen, oye, pero eso no se lo pidas a Jesús. Jesús no se puede encargar de eso. Pero la autoridad de Jesús es total. Es el punto que sigue. La autoridad de Jesús es total. La autoridad de Jesús no es a medias. Alguien dijo, pastor, me enfermé de la gripa, ¿puedo orarle a Jesús? O la gripa no le puedo orar a Jesús. Usted órele hasta de la gripa que le dio a Jesús. Me duele una uña de la mano, pastor, ¿le oro a Jesús por la uña? Usted órele a Jesús hasta por la uña que le duele. Ay, pastor, perdí el trabajo, ¿le oro a Jesús porque perdí el trabajo? Sí, órele a Jesús hasta porque perdió el trabajo. Por todo, porque Jesús tiene la autoridad de todo. No hay nada que Jesús no controle, no hay nada. Dice que todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. Dice algunas cosas. Dice, dígalo fuerte, todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. Todas. A veces pensamos, no, es que esto no. Esto yo tengo que ser más cuidadoso. No, hermano, todas las cosas están sujetas debajo de los pies de Jesús. Todas, absolutamente todas. Pero el enemigo en su opresión a veces no va a traer una manifestación de descontrol, de espumarajos, como decíamos, aunque puede ocurrir una manifestación así en la vida de un hombre que está en cadenas de perversión o de maldad. Pero nosotros como cristianos el enemigo nos merodea, nos está rondando, lanzando, dice Efesios 6, lanzando dardos de fuego. Está tirando dardos de fuego en todo momento. Usted dirá, ¿de veras, pastor? ¿De veras que el enemigo está rodeándonos? Le hago la pregunta yo. ¿El enemigo rodeó a Jesús o no lo rodeó a Jesús? Si usted creía que el enemigo no lo está rodeando a usted también, déjeme decirle que el enemigo rodeó a Jesús. Y de hecho, la manera en que el enemigo rodeó a Jesús para intentar oprimirlo, para tratar de ganarle una batalla espiritual, fue con condiciones carnales, espirituales de maldad de este mundo de perversidad. Lo tentó en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si te postrases y me adorases, te daré todos los reinos de la tierra. Si eres el Hijo de Dios, tírate de esta altura. Lo llevó al lugar más alto en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, al cabo Dios enviará a sus ángeles de que no caigas. El enemigo rodeó a Jesús también. Nosotros no estamos exentos. Él nos va a rodear y nos va a tratar de poner en nuestro corazón situaciones para que temamos, para que dudemos, para que en alguna manera creamos que las cosas no son completas. Hay quienes en alguna manera no entenderán que la autoridad de Jesús es total. San Marcos capítulo 5 versículo 10, vamos a leer la cita que sigue. Dice, y le rogaba mucho, todos juntos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el mar se ahogaron. La Biblia describe que los dueños de estos cerdos y la comunidad de alrededor
se asombraron de lo que había sucedido. Pero al asombrarse también rechazaron la libertad de Jesús. Y le dijeron a Jesús: Jesús, ya no queremos tanto que andes por aquí, porque como que nos estás afectando en lugar de bendecirnos. Como que nos estás causando cierta pérdida en lugar de hacer algo bueno para nosotros. Punto número 5, hay quienes no entienden. Hay quienes no entienden me equivoqué ahí en la T. Hay quienes no entienden la libertad en Jesús. Oye, pero ¿y tú por qué? ¿Tú por qué vives así para Dios? Eso es muy exagerado. No entienden la libertad que Jesús te dio. Oye, ¿y tú por qué adoras así a Jesús? No entienden la libertad que Dios te ha dado. Oye, ¿y tú por qué no puedes fallar o faltar a la iglesia por decisión propia? No entienden la libertad que Jesús te ha dado. Oye, yo veo al hermano que cada que venimos al culto lo veo que se encuentra con Dios de manera muy personal y lo adora, y dice: este hermano como que es muy exagerado. No entiendes la libertad tal vez que Dios le ha dado a esa persona. Tal vez tú no la comprendes. Tal vez tú no sabes de qué hoyo tan profundo sacó Dios a esa persona, que esa persona adora en espíritu y en verdad, en su corazón, con todas sus fuerzas. Tal vez no comprendes el lodo cenagoso en que esa persona estaba metida y cómo Jesús lo libertó, y hoy esa persona está adorando al Señor. Estos hombres que vivían alrededor no podían entender. En el versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice: y tuvieron. Oiga, hermano, le hago yo la pregunta: ¿no deberían haberle tenido más miedo cuando estaba endemoniado, hermano? ¿No deberían haberle tenido más miedo cuando rompía los grilletes, cuando andaba merodeando entre los sepulcros? Hermano, allá en México los panteones son bien feos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Te da miedo pasar por un panteón, hermano, en México? Tenebrosos los panteones, feos. De hecho, los panteones se tienen considerados en México. Aquí en Estados Unidos hasta le ponen tracks para que la gente se vaya a caminar alrededor y ande ahí en los cementerios, ¿verdad? Muchas veces. Pero allá en México ir al panteón y luego de noche, hermano, ay, Dios mío santo, el que vaya tiene que ir bien fortalecido espiritualmente, dijo un hermano, ¿verdad? Ya ahí no vamos a salvar a nadie, hermano. Ya están muertos, los que ya se murieron, ya se murieron. Mejor vayamos allá donde están las drogadictas, los drogadictos, las prostitutas, los perdidos. Ahí vayamos y metámonos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que estos tuvieron más miedo cuando vieron a este hombre en su juicio y cabal que cuando estaba endemoniado y aprisionado. Es como cuando yo me pongo a pensar y digo: ¿cómo a veces hay gente en el mundo que cuando su familiar se convirtió a Cristo, a veces hasta le cortan la familiaridad, le dicen: ya no eres más mi hijo, ya no eres más parte de esta familia? Oye, el hombre dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó de ser mujeriego, dejó de ser ladrón, cambió. Y la familia, en lugar de abrazarlo y decir: bueno, este que estaba perdido hoy es mejor, le cierran la puerta. Parece que les da más miedo que el hombre está en su juicio sano que cuando antes hacía perversidades y maldades. Lo mismo pasaba con este hombre. Aquellos de la comunidad se asustaron y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de Jesús, no queremos mucho lo que viniste a hacer aquí, Jesús. Como que no nos gustó mucho que ciertas cosas fueran cambiadas. Como que no nos gustó mucho que incluso los cerditos cayeron en el despeñadero. Eso vino a afectarnos aún más. A veces ponemos por encima lo material antes que lo espiritual.
A veces ponemos por encima las condiciones físicas y humanas antes que lo espiritual. Ayúdame con el piano, por favor, hermano Suri. Estos hombres dijeron: Jesús, no nos gustó que los cerdos murieron. Nos dio un poco de temor que este hombre ahora esté en su juicio sano y en su cabalidad. Jesús, ¿qué vienes a hacer contra mí?, le dijo este mismo espíritu inmundo. ¿Y por qué vienes a atormentarme? Se incomodó. Se incomodó porque la palabra de Jesús venía. Se incomodó porque el que es la adoración total, la imagen visible del Dios invisible, Cristo encarnado, venía a presentarse delante de él. Manifestó en sus expresiones lo que había dentro de su corazón, lo que había dentro de su alma. Pero Jesús no tiene un poder parcial, Jesús tiene un poder total. Así que no interesa cuál sea el problema que tú tengas, Jesús tiene un poder total. Así que no importa qué es lo que te atemoriza, Jesús tiene el poder para darte paz y tranquilidad. La Biblia dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tendrá cuidado de nosotros, hermano. Oh sí, no importa el problema, no importa la carga, no importa la tristeza, no importa la amargura que puedas sentir en algún momento, no importa el miedo que pueda haber dentro de tu corazón en algún momento, no importa la situación que puedas pensar que es muy fuerte en tu corazón, Jesús tiene el control total sobre todas las cosas, hermano, y Él puede obrar en la vida de aquellos que no toman la relación con Él como una cultura, como una tradición o como algo aprendido, sino como una relación de búsqueda personal e íntima, en el que dice: yo vine a conectarme con Dios y vine a encontrarme con Él, y yo le voy a adorar en espíritu y en verdad. Me gusta lo que dijo Jacob, y dijo: yo vine por una bendición y sin ella no me voy a ir. Aunque en alguna manera parezca que otros no vinieron por eso, yo sí vine por una bendición de Dios, y la voy a recibir y la voy a tomar y lo voy a adorar en espíritu y en verdad. Y no lo voy a hacer porque otro lo hace, no lo voy a imitar porque otro lo imita, no lo voy a hacer porque otro lo está practicando, lo voy a hacer porque yo voy a adorar a mi Dios en espíritu y en verdad, y voy a encontrarme con Él de todo mi corazón. Oh, qué poderoso es cuando encuentras un cristiano así. Qué poderoso es cuando encuentras un hijo de Dios así. Ese hijo de Dios que se toma las cosas de Dios en serio. Tomar las cosas de Dios en serio no es decir, todos los años que yo tengo, tomar las cosas de Dios en serio es tener un corazón de fruto con Dios espiritual y adorarlo con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Eso es tener la llenura de Dios en nuestra vida. Pero somos libertados, o fuimos libertados, y hemos sido libertados para compartir con otros. Es el último punto, por favor, Keila, pongamos la última cita. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjate que yo no me imagino a este endemoniado, que ya no estaba endemoniado, ir por todas estas ciudades, por Decápolis, por Asia, y decir: oye, ven, te quiero decir algo en secreto a ti solamente.
fíjate que Jesús hizo esto, hizo aquello. La Biblia dice que este hombre públicamente, que este hombre de manera gozosa contaba cuántas cosas grandes Dios había hecho con él. Y no solo se lo había contado a uno, a otro, o el que le preguntase incluso, sino que dice que este hombre iba predicando y publicando y todos se maravillaban. Hermano, qué gran responsabilidad es testificarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Qué gran responsabilidad es testificarle a otros de lo que Él ha cambiado en nuestras vidas. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo con gozo inefable, dice la palabra. Hay que hacerlo con poder y autoridad. Hay que hacerlo con fuego del Espíritu, con la llenura del Espíritu. Mire, yo comencé predicando en las calles. Sí, yo soy un predicador que nació predicando en las calles de Río Bravo, Tamaulipas. A mucha honra, dicen por ahí. Y a lo largo de todos estos años que he servido al Señor, algunos me han dicho: Jorge, ¿por qué sigues predicando con tanta pasión? Ya no estás en las calles. ¿Por qué sigues predicando con tanto entusiasmo si ya no estás en las calles? Así me han dicho algunos, hermanos, de toda sinceridad. Y le digo: pues yo no sé lo que Él hizo contigo, pero en mí hizo algo muy grande, que cuando yo hablo de Él, yo no puedo hablar tranquilo, ni puedo compartir pacientemente, ni puedo compartir sin sentir un fuego de Dios en mi corazón, porque hay algo que Él cambió, hizo un switch aquí dentro de mí, que hay una pasión y un fuego por predicar de Cristo Jesús, que es algo que me enciende cuando yo hablo de Él. Así que discúlpame si mi entusiasmo te molesta, pero yo conocí a Jesús un día que estaba en una situación muy difícil. Y desde ahí entendí que yo tenía que compartir con otros de la misma manera de lo que Él había hecho en mi vida. Que yo tenía que hablarle a otros de la misma manera de cómo Él había cambiado mi corazón y cómo lo encontré. Así que discúlpame si mi entusiasmo o mi emoción tal vez te desajuste un poco, pero quiero decirte que gracias a ese entusiasmo y a esa emoción hemos salvado y cambiado muchas vidas por todos los lugares donde hemos ido, y Cristo ha sido el principal en ser glorificado. Este hombre se fue y predicó. Si yo te dijera hoy: pastor, ¿cuál sería lo que aplicaríamos de este momento en el que este hombre se fue y Jesús le dijo: no, no te quiero conmigo, quiero que te vayas para allá? Algunos dirían: este hombre se hubiese desanimado porque no hizo las cosas como él quería, en lo que pensaba que era lo mejor de hacerlo para seguir a Jesús. Y Jesús le terminó cambiando los planes. Alguien pudiera decir: pastor, yo creo que yo debo servir a Jesús así, de esta manera. Yo creo que yo debo hacer esto para Jesús de esta manera. Pero a veces Jesús te dice: no, no vas a hacerlo de esta manera, vas a hacerlo de esta otra manera. Pero ¿cómo, Jesús? Si yo quiero, por ejemplo, nuestro hermano Suri está tocando el piano, ¿ya? Es un excelente pianista, que Dios lo usa en las calles también para compartir junto con su esposa, para predicar. Y algunos pudieran decir: ay, yo quiero seguir a Jesús así como Suri y tocar el piano bien bonito como Suri. Pero Jesús te va a decir: no, no vas a tocar el piano, te voy a mandar por allá a hacer otra cosa. Pero sea lo que sea que vas a hacer o a dónde te voy a mandar, vas a predicar de mí, a testificar de mí. Sea lo que vas a hacer dentro de la iglesia, si sea compartir, si sea en la cocina, si sea allá en la tecnología, si sea aquí arriba predicando, cantando, tú vas a hacer lo que yo te voy a poner que hacer. Pero todo lo que hagas, hacedlo para glorificar mi nombre y para testificar de mí siempre en medio de todo lo que hagas. Pudiéramos aplicarlo de esa manera. Pero termino, hermano, y solo quiero decirte:
que Dios tiene todo el poder. Te quiero contar que hemos vivido momentos espirituales, como el caso del endemoniado gadareno. Sí, personalmente como pastor hemos liberado personas, pero te voy a decir que las mayores opresiones no están en la manifestación de esas condiciones. Las mayores opresiones están en las raíces de amargura profundas. Las mayores opresiones están en las soledades profundas. Las mayores opresiones están en los problemas donde hay falta de perdón. Hoy, hermano, yo he visto cadenas espirituales perversas en un corazón que no puede perdonar. Así que si tú me preguntaras, pastor, ¿usted ha vivido las situaciones espirituales? Sí, ha visto que esto es real. Sí, he visto que las condiciones físicas de exposición, de sobrefuerza, son reales. Pero no quiero que te asustes ni te asombres, ni tampoco estamos buscando eso. Pero lo que sí quiero decirte es que a veces en lo más escondido y en lo más oculto que no se ve es donde están las cadenas más profundas en los corazones de las personas. Y por eso es importante siempre orar y poner a las personas en esa unidad y en esa oración.